Antes de ser emperador, antes de que Europa pronunciara su nombre con miedo o admiración, antes de las coronas, los ejércitos y los mapas cubiertos de flechas, hubo un niño nacido en una isla pequeña, rodeada de mar, viento y silencios. Un lugar donde no se nace poderoso, sino orgulloso, donde aprender a resistir es más importante que aprender a mandar. Napoleón Bonaparte no llegó al mundo con un destino escrito. Llegó con una mirada distinta, con una mente que no descansaba, con una sensación persistente de no pertenecer del todo a ningún lugar. Mientras otros buscaban refugio en la familia o en la costumbre, él buscaba respuestas en los libros, en la historia, en las vidas de hombres que habían cambiado el curso del mundo, mucho antes de que él supiera que también lo haría. Esta no es solo la historia de un conquistador, es la historia de una soledad temprana, de una ambición silenciosa, de un carácter que se fue forjando lejos del aplauso, cuando nadie miraba, cuando aún no había gloria que perder. A lo largo de este viaje, recorreremos su vida paso a paso, desde la infancia marcada por el aislamiento hasta el ascenso imparable, y finalmente, el momento en que incluso los gigantes aprenden lo que significa caer. No es una historia de batallas sin fin. Es una historia humana, de decisiones, errores, de poder y de lo que queda cuando el poder desaparece. Acompáñame, porque antes del emperador, antes del mito, hubo un hombre, y todo comenzó en una isla que miraba al mar. Napoleón nace en 1769 en Ajaccio, una ciudad pequeña sostenida entre la montaña y el mar. Córcega es una isla dura, orgullosa, acostumbrada a resistir. No es un lugar que forme conquistadores, pero sí caracteres. El mar está siempre presente, no como promesa, sino como límite. Desde niño, Napoleón aprende que todo horizonte es también una frontera. Su familia pertenece a la pequeña nobleza local, pero vive con lo justo. Hay apellido, pero no poder. Hay historia, pero no seguridad. En casa se habla de política, de guerras pasadas, de una isla que ha cambiado de manos demasiadas veces. Napoleón escucha más de lo que habla. Observa a los adultos discutir mientras finge no hacerlo. Aprende pronto que el mundo no se ordena solo, que alguien siempre decide y que casi nunca es quien debería. Mientras otros niños crecen libres entre juegos y carreras, él se vuelve serio antes de tiempo. No es tristeza, es concentración. Le atraen los mapas, los relatos de batallas, los nombres de hombres que lograron imponerse al caos. No sueña con ser rey, sueña con comprender cómo se gobierna el destino. En la isla se siente corsa, pero Córcega ya no es del todo suya, es francesa. Y esa tensión, no pertenecer del todo a ningún lado, empieza a moldear su carácter. Napoleón no sabe aún qué partirá, pero ya se está preparando para hacerlo. La casa en la que crece Napoleón no es grande ni cómoda. Es un espacio reducido, de piedra desnuda y muebles gastados, donde todo tiene un lugar y nada sobra. No hay lujo, pero sí orden, un orden aprendido a base de necesidad. Hay muchas voces en esa casa, pero también muchos silencios. Conversaciones que se bajan de tono cuando alguien se acerca. Miradas que dicen más que las palabras. Napoleón aprende pronto a escuchar antes que a hablar. Se queda quieto, apartado, observando a los adultos mientras discuten el futuro, la política, la isla. Francia no pregunta, no interrumpe. Aprende que hablar no siempre es poder, que a veces el verdadero control está en saber esperar, mientras otros niños buscan atención. Él se recoge, junta las manos, inclina ligeramente la cabeza, guarda lo que oye. En ese silencio constante, entre frases incompletas y decisiones ajenas, empieza a formarse su carácter. Un carácter firme, contenido y atento. Todavía es solo un niño, pero ya está aprendiendo a dominarse a sí mismo. Cuando Napoleón sale de casa, el mundo no se vuelve más amable. La isla es pequeña, todos se conocen, y las diferencias allí no pasan desapercibidas. Él no es como los demás niños, no corre sin pensar, no grita para llamar la atención, no se mezcla con facilidad, habla distinto, tiene un acento que lo delata y una forma de mirar que incomoda. Mientras otros juegan, empujan o se ríen sin motivo, Napoleón observa, permanece a un lado con el cuerpo quieto y la mente despierta. No participa del todo, pero tampoco se va. Está presente, sin encajar. Algunos se burlan de su seriedad, de su silencio, de su forma de estar siempre atento, como si escuchara algo que los demás no oyen. Napoleón no responde. Aprende pronto que reaccionar es dar poder al otro, que el silencio a veces protege más que las palabras. La soledad no lo rompe,
No lo hace débil, lo vuelve resistente. Empieza a construir un mundo interior donde nadie puede entrar sin permiso. Un lugar propio, seguro, ordenado. Lee cuando puede. Escucha incluso cuando nadie se dirige a él. Aprende a sentirse suficiente sin aplausos. En el fondo, Napoleón no busca pertenecer. Busca comprender. Entender por qué unos mandan y otros obedecen. Por qué algunos deciden y otros solo aceptan. Cada burla, cada gesto de desprecio, cada mirada que lo aparta, se convierte en una lección. No sobre amistad, sino sobre poder. No sueña con ser querido. Sueña con no depender de nadie. Y así, sin darse cuenta, el niño que no encaja empieza a hacerse fuerte, precisamente porque no encaja. Llega un momento en la infancia de Napoleón en el que quedarse deja de ser una opción. La isla ya no basta, no porque no la quiera, sino porque empieza a sentir que allí todo está decidido de antemano. Córcega sigue siendo hogar, pero también límite. La decisión no nace del niño, sino del mundo adulto. Francia ofrece formación, escuelas, un futuro posible. Para Napoleón eso significa partir. El viaje comienza temprano, demasiado temprano para alguien que aún está aprendiendo quién es. El mar vuelve a aparecer, pero esta vez no como horizonte, sino como separación. Desde la cubierta del barco, la isla se va haciendo pequeña. Las montañas se difuminan, las casas desaparecen, y con ellas una parte de sí mismo. No hay llanto, no hay despedidas largas. Napoleón aprende a guardar las emociones, igual que guarda los pensamientos, en silencio. Al llegar a Francia, todo es distinto. El idioma suena igual, pero no se siente igual. Las miradas pesan. El acento lo delata. El origen lo persigue. Por primera vez entiende que no solo ha dejado una isla atrás. Ha dejado una identidad. En la escuela, el aislamiento vuelve. No es rechazo abierto, es algo más sutil. Una distancia constante. Un recordatorio de que no pertenece del todo. Pero Napoleón no retrocede. Nunca lo hace. Mira, aprende, se adapta. Comprende que este nuevo mundo no se conquista con fuerza, sino con disciplina, con estudio, con resistencia. El viaje no solo lo ha separado de su tierra, lo ha empujado hacia adelante y sin saberlo aún, acaba de cruzar el primer umbral de una vida que ya no volverá a ser pequeña. La escuela no es un refugio, nunca lo fue. Para Napoleón es un lugar de normas estrictas, pasillos largos y silencios obligados. Un mundo donde la disciplina no se negocia y la infancia se acorta. Aquí no importa de dónde vienes, pero se nota en el acento, en la forma de vestir, en la manera de estar. Napoleón vuelve a ser distinto, más callado que los demás, más rígido, más atento. Mientras otros niños se quejan del encierro, él se adapta. Entiende pronto que resistir no siempre es luchar, a veces es aguantar, a veces es obedecer mientras se aprende. Las jornadas son largas, las reglas inflexibles, los errores castigados. Napoleón no destaca por simpatía, destaca por constancia, por concentración, por una seriedad que no se rompe ni con el cansancio. Descubre algo importante. El estudio puede ser una forma de poder. Los números, los mapas, la lógica, todo aquello que puede medirse, le ofrece seguridad. Se acostumbra a estar solo entre muchos, a trabajar sin reconocimiento, a avanzar sin aplausos. Poco a poco la dureza del entorno no lo aplasta, lo moldea. Aprende a controlarse, a no mostrar debilidad, a guardar fuerzas. La escuela no lo hace feliz, pero lo prepara. Y sin saberlo aún, en esas aulas frías y exigentes, Napoleón empieza a convertirse en alguien capaz de soportar mucho más que los demás. Llega un día en que Napoleón deja atrás los pupitres y se enfrenta a algo nuevo, un uniforme. Algo pesado, demasiado grande para su cuerpo aún joven. No es solo ropa, es una promesa y una carga. La escuela militar no se parece a nada que haya conocido antes. Aquí el tiempo se mide en órdenes, en horarios estrictos, en pasos marcados sobre el suelo. Napoleón no destaca por fuerza física, tampoco por carisma, destaca por otra cosa. Precisión. Observa cómo se mueven los demás, cómo hablan los instructores, cómo se organiza el espacio. Todo tiene una lógica, y esa lógica le resulta familiar. El uniforme le queda grande, pero la disciplina no, esa ya la trae consigo. Mientras otros sueñan con gloria, él se concentra en aprender, en entender las reglas antes de romperlas, en dominar la técnica antes de levantar la voz. Descubre la artillería, los números, las trayectorias, el cálculo exacto entre causa y efecto. Por primera vez, siente que ha encontrado un lenguaje que encaja con su mente. No es admirado, no es popular, pero es constante,
Y en ese entorno, la constancia empieza a notarse. Napoleón aprende a mandar obedeciendo, a esperar, a guardar ambición detrás de un rostro neutro. El uniforme sigue siendo grande, pero ya no le pesa, porque aunque aún no lo sepa, no es él quien se está adaptando al uniforme. Es el uniforme el que empieza a adaptarse a él. Francia empieza a arder, mientras Napoleón todavía aprende a mantenerse firme. No es un fuego visible desde lejos, sino uno que se filtra en las conversaciones, en los rumores, en los gestos tensos de los adultos. La revolución no llega de golpe, se anuncia poco a poco. Las calles cambian de tono, las palabras se vuelven más duras. La autoridad empieza a resquebrajarse. Para Napoleón, el caos no es solo peligro, es posibilidad. Mientras muchos sienten miedo, él observa, analiza, escucha con atención cómo el orden antiguo se tambalea. La disciplina que ha aprendido empieza a cobrar sentido. En un país donde todo se desordena, saber organizar se vuelve una ventaja. Las lealtades cambian. Los uniformes ya no garantizan respeto. Los nombres pierden peso. Napoleón entiende algo esencial. El poder no es fijo, se mueve. Y quien sabe leer ese movimiento puede adelantarse, no levanta la voz, no se precipita. Está atento, como siempre. Mientras Francia se divide, él se prepara. La revolución no lo transforma todavía, pero lo coloca en el lugar exacto, para cuando llegue el momento. Y sin saberlo del todo, en medio de un país que se rompe, Napoleón empieza a intuir que el desorden también puede ser una forma de ascenso. Durante un tiempo Napoleón observa desde la sombra. El país sigue cambiando, las jerarquías se tambalean, las reglas que antes parecían eternas empiezan a desaparecer. Y entonces llega la ocasión. No es una gran batalla, no es un momento glorioso, es una situación confusa, tensa, donde pocos saben qué hacer y muchos dudan. Para Napoleón esa duda ajena es una señal. Los mandos vacilan, las órdenes se contradicen. El peligro no viene solo del enemigo, sino del desorden interno. Napoleón analiza el terreno, las posiciones, los tiempos. No levanta la voz, no busca protagonismo, propone soluciones claras, precisas, pensadas para funcionar. Por primera vez, alguien escucha. Sus ideas no nacen del valor impulsivo, sino del cálculo, de horas de estudio, de observar sin ser visto. La situación se controla, no gracias al azar, sino al método. Napoleón no celebra, tampoco presume, simplemente toma nota. Entiende que el momento ha llegado, que en un mundo que se rompe, quien aporta orden empieza a destacar. No es aún un héroe, no es un nombre conocido, pero ya no es invisible. La primera oportunidad no lo convierte en leyenda, pero confirma algo esencial. Está preparado, y cuando el caos vuelva a llamar a la puerta, porque volverá. Y Napoleón sabrá exactamente qué hacer. Tolón no es solo una ciudad, es una prueba. Francia está en guerra consigo misma y con el mundo. Las potencias extranjeras observan, esperan y atacan donde ven debilidad. Tolón cae en manos enemigas y el golpe es grave, muy grave. El puerto es estratégico. Perderlo significa abrir una herida que puede no cerrarse. Los mandos dudan. Otra vez, las defensas fallan. Las decisiones llegan tarde. Napoleón no está al mando, todavía no, pero está allí. Observa el terreno, el puerto, las colinas, los ángulos de ataque. Ve algo que otros no ven, que el problema no es la fuerza, sino la posición. Propone un plan, arriesgado y preciso, basado en la artillería. Al principio nadie lo toma en serio. Es joven, desconocido, demasiado seguro para su edad, pero el tiempo apremia y el caos obliga a escuchar. Cuando las piezas se colocan, tal como él ha calculado, el resultado es inmediato. Los cañones cambian el equilibrio, el enemigo retrocede, el puerto vuelve a ser francés. Tolón no convierte a Napoleón en mito, pero lo revela. Por primera vez, su nombre empieza a circular, no como promesa, sino como solución. Napoleón no celebra, nunca lo hace, solo entiende algo esencial. Cuando el momento llega, hay que estar listo. Y en Tolón, por fin, él lo estaba. Después de Tolón algo cambia, no de forma ruidosa, no de inmediato, pero cambia. El nombre de Napoleón empieza a circular en despachos, en conversaciones breves, en informes que pasan de mano en mano. No es famoso, aún no, pero ya no es invisible. La revolución sigue devorándolo todo. Viejos cargos caen, nuevos puestos aparecen. El ejército necesita hombres capaces, no apellidos ilustres. Y Napoleón encaja en ese vacío. Asciende rápido, demasiado rápido para algunos, demasiado joven, demasiado serio, demasiado seguro de sí mismo. Pero los hechos pesan más que las opiniones.
Donde llega, impone orden, no con gritos, sino con método, con horarios, con decisiones claras. Sus soldados lo notan. No es cercano, pero es eficaz. Y en tiempos de caos, la eficacia genera lealtad. Napoleón aprende algo crucial. El poder no siempre se toma. A veces se entrega a quien demuestra saber usarlo. Mientras otros se desgastan en discursos, él se concentra en resultados, en avanzar, en no cometer errores visibles. Sabe que está siendo observado, juzgado, medido. Cada acierto suma, cada fallo podría costarle todo. No se permite la duda, ni la nostalgia, ni el descanso. El ascenso no le da vértigo, le da dirección. Porque para Napoleón, subir no es llegar, es colocarse mejor para el siguiente movimiento. Y aunque todavía no lo sabe, este ascenso inesperado es solo el principio de una ambición que ya no tiene freno. Las victorias en Italia no pasan desapercibidas. Demasiadas, demasiado rápidas, demasiado personales. Napoleón ya no es solo un general eficaz, es un hombre que circula en la prensa, un rostro que inspira confianza a los soldados y preocupación a los políticos. En el frente lo aclaman, en París lo observan con cautela, porque Napoleón no solo gana batallas, las narra, las convierte en relatos, en símbolos, escribe proclamas y cartas, mensajes pensados para ser leídos y recordados. Empieza a construir algo más que victorias, una imagen. Eso incomoda. El directorio necesita generales obedientes, no figuras carismáticas, necesita control. Y Napoleón empieza a parecer algo difícil de controlar, él lo sabe. No es ingenuo, sabe que su poder no viene de un cargo, sino del respaldo de sus soldados y del entusiasmo popular. Aprende a moverse con cuidado, a no desafiar abiertamente, pero tampoco a someterse del todo. Italia le ha dado prestigio, pero también enemigos invisibles. Napoleón entiende algo clave. En política, el éxito puede ser tan peligroso como el fracaso. Y mientras el país sigue inestable, mientras el poder cambia de manos, él se convierte en una figura incómoda, demasiado útil para apartarlo, demasiado popular para ignorarlo. El héroe empieza a pesar, y cuando un hombre se vuelve imprescindible y molesto al mismo tiempo, la historia suele buscarle un nuevo escenario. Egipto no es una guerra necesaria, es una idea. Mientras en París dudan de él, mientras su popularidad incomoda, Napoleón propone algo distinto. Mirar hacia el sur, hacia Oriente, hacia la historia antigua. La expedición a Egipto no es solo militar, es política, es simbólica, es propaganda. Napoleón quiere cortar las rutas inglesas, pero también quiere algo más difícil de explicar, construir un relato. Viaja con soldados, pero también con científicos, ingenieros, sabios. Quiere conquistar territorio y conocimiento. Egipto lo deslumbra, las pirámides, el desierto, la sensación de estar caminando sobre los restos de civilizaciones eternas. Allí, Napoleón se compara con los grandes del pasado. No lo dice en voz alta, pero lo piensa. Militarmente la campaña es irregular. Hay victorias brillantes, también errores, derrotas navales, aislamiento. El ejército queda lejos de Francia. Las noticias llegan tarde, la realidad se distorsiona. Napoleón entiende el poder del mensaje. Mientras la situación se complica, él controla el relato. Envía informes favorables, exagera los éxitos, minimiza los fracasos. Egipto no lo convierte en un vencedor absoluto, pero lo transforma. Allí deja de verse solo como general, empieza a verse como figura histórica, como algo más grande que una guerra concreta. Cuando decide regresar, no huye, lo calcula, deja atrás un ejército, un proyecto incompleto y un mito en construcción. Egipto no es el final, es el ensayo, porque mientras Napoleón cruza el mar de vuelta, Francia vuelve a necesitarlo. Y esta vez no será solo para mandar tropas. Cuando Napoleón regresa de Egipto, Francia está cansada, cansada de inestabilidad, de gobiernos débiles, de promesas que no se cumplen. El directorio ya no convence a nadie, ni al pueblo, ni al ejército, ni a sí mismo. Napoleón vuelve en el momento exacto. No llega como un conspirador exaltado, llega como una solución. Es popular, es victorioso, al menos en el relato. Y sobre todo, parece capaz de imponer orden, sin devolver al país al terror. Las conversaciones empiezan en salones cerrados, en despachos discretos. No hay multitudes, no hay gritos. El poder se mueve en silencio. Napoleón escucha y calcula, acepta alianzas incómodas y promete estabilidad. El 18 de Brumario no es una revolución épica, es una maniobra precisa. Las instituciones se doblan, los opositores dudan. El miedo a la anarquía pesa más que el apego a la legalidad. Cuando todo termina, no hay sangre en las calles, hay alivio.
Napoleón no se proclama rey, no aún. Se convierte en primer cónsul, una palabra modesta, para un poder enorme. Desde ese momento, ya no necesita conquistar territorios para mandar. Ahora gobierna, reorganiza Francia, centraliza decisiones, devuelve eficacia a la administración, orden al ejército, dirección al país. Muchos creen que es temporal, que devolverá el poder, que se retirará cuando pase la crisis. Napoleón no los corrige, nunca lo hace, porque sabe algo que otros aún no ven. El poder no se toma solo una vez, se consolida y ese golpe silencioso, sin banderas ni cañones, es la victoria más decisiva de toda su vida. Italia no es un premio, es un problema. Un ejército mal pagado y mal vestido, cansado, oficiales sin fe, soldados sin expectativas. Eso es lo que Napoleón recibe. Es joven para el cargo, demasiado joven, dicen algunos, pero llega con una idea clara. La guerra no se gana solo con fuerza, sino con velocidad, sorpresa y decisión. Napoleón habla poco, pero cuando lo hace, promete algo simple: la victoria. Reorganiza el ejército. Divide, concentra, mueve. No da respiro al enemigo. Ataca donde no espera. Avanza cuando otros dudarían. Las batallas son rápidas y precisas y desconcertantes. Italia empieza a caer una tras otra. Sus soldados, que antes arrastraban los pies, ahora los siguen. No por cariño, sino porque funciona. Napoleón exige mucho. Castiga la indisciplina. Premia la eficacia. No tolera errores repetidos. Y poco a poco, su figura crece. Ya no es solo un general. Es una presencia. Los enemigos lo temen. Los aliados lo observan con cautela. En París empiezan a inquietarse, porque Napoleón no solo gana, aprende, mide el impacto de cada victoria, el efecto de cada palabra, el poder de la imagen. Italia no lo hace famoso solo por las conquistas, lo hace visible, peligrosamente visible. Por primera vez, Napoleón no depende del sistema. El sistema empieza a depender de él. Y cuando un general se vuelve indispensable, la historia suele avanzar. Ser primer cónsul no es suficiente, no para Napoleón. El cargo parece provisional, pero el poder que concentra no lo es. Poco a poco, las decisiones dejan de ser compartidas. La autoridad se centraliza. La obediencia se normaliza. Francia quiere orden, y Napoleón lo ofrece. Reforma la administración, reorganiza el ejército, estabiliza la economía, devuelve previsibilidad a un país agotado por años de ruptura. Muchos lo apoyan, no por ideología, sino por alivio. Napoleón entiende el momento. Gobierna con rapidez, con eficacia, con una mezcla precisa de legalidad y control. Aprueba el Código Civil, uniforma leyes, refuerza el Estado, construye una estructura que puede sobrevivirle. Pero mientras el país se ordena, el poder se concentra, la prensa se vigila, la oposición se diluye, las voces críticas se apagan. Sin necesidad de violencia abierta, Napoleón ya no gobierna solo Francia, gobierna el ritmo del país. El paso final llega casi sin resistencia, un gesto simbólico, una ceremonia. En 1804, Napoleón se corona emperador, no como heredero de reyes, sino como resultado de su propio ascenso, de la guerra, del caos, del orden impuesto. Al colocarse la corona, no miraba al pasado, mira al futuro. Porque para Napoleón, el poder nunca fue un fin, fue una herramienta. Y ahora que la tiene por completo, Francia y Europa entran en una nueva era, una era marcada por un solo nombre. Ser emperador no le basta con gobernar Francia. Napoleón mira más lejos. Europa no es un conjunto de países, es un mapa en movimiento, un tablero donde cada reino, cada alianza, cada frontera puede cambiar de lugar. Y él sabe cómo mover piezas. Las guerras se suceden, son rápidas y decisivas, campañas que sorprenden por su velocidad y por su audacia. Los ejércitos enemigos no solo lo temen, lo estudian, intentan anticiparse, casi nunca lo logran. Napoleón no combate solo con soldados, combate con logística, con información, con presión política, coloca a familiares en tronos extranjeros, redibuja fronteras, impone tratados. Europa empieza a organizarse alrededor de su voluntad. En muchas ciudades es recibido como libertador, en otras como invasor, pero en todas, su presencia altera el equilibrio. Francia se convierte en el centro del continente, y Napoleón en su eje. Sin embargo, el dominio tiene un precio. Las guerras constantes agotan recursos. Los pueblos sometidos acumulan resentimiento. Las coaliciones se reorganizan. Napoleón responde como siempre, avanzando. Cree que la velocidad es su mejor defensa.
que no dar tiempo al enemigo es la forma de vencerlo. Durante un tiempo funciona. Europa parece doblegarse, pero cuanto más grande es el imperio, más difícil resulta sostenerlo. Cada victoria abre un nuevo frente. Cada frontera conquistada genera otra amenaza. Napoleón gobierna el continente como un general en campaña permanente, sin pausa, sin descanso, y mientras Europa parece estar en sus manos, empieza a gestarse lentamente la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta: ¿puede un solo hombre mantener bajo el control todo un continente? Durante años, avanzar ha sido la respuesta a todo. Un problema más allá de la frontera: avanzar. Un enemigo reorganizándose: avanzar. Una amenaza futura: adelantarse. Pero llega un momento en que avanzar deja de ser solución y empieza a ser riesgo. El imperio es inmenso, demasiado. Sostenerlo exige hombres, recursos, obediencia constante. Y Europa ya no está paralizada por el asombro, está aprendiendo. Las coaliciones se forman con más cuidado, los enemigos se coordinan. Los errores de Napoleón, antes invisibles, empiezan a notarse. España se convierte en una herida abierta, una guerra larga y irregular. Allí la velocidad no funciona, el terreno no obedece, la población resiste. Por primera vez, el imperio se desgasta sin una victoria clara que lo compense. Napoleón sigue confiando en su método, en su capacidad de decidir rápido, en su intuición, pero el contexto ha cambiado. Los generales ya no son jóvenes promesas, son hombres cansados, los soldados, veteranos exhaustos. La guerra deja de ser movimiento y se convierte en peso. Napoleón gobierna desde campañas interminables, lejos de París, lejos de la calma necesaria para consolidar. El poder empieza a fragmentarse, no por rebelión directa, sino por agotamiento. Aún así, Napoleón no se detiene. Nunca lo hace, porque detenerse implicaría aceptar que el límite existe, y para un hombre que ha construido su vida sobre la idea de que todo es posible. Si se actúa con suficiente decisión, esa aceptación resulta impensable. El principio del fin no llega con una gran derrota, llega con una suma de pequeñas grietas, de frentes abiertos, de decisiones forzadas, y aunque todavía nadie lo diga en voz alta, Europa empieza a intuir que el hombre que la domina ya no es invencible. Rusia no es una guerra más, es una apuesta. Napoleón no entra en Rusia buscando una batalla brillante. Busca obligar al enemigo a obedecer, imponer su sistema, cerrar el tablero europeo de una vez. Avanza con el mayor ejército que Europa ha visto. Cientos de miles de hombres y una máquina inmensa, convencida de que la magnitud garantiza la victoria. Pero Rusia no responde como espera. No presenta una gran batalla decisiva. Retrocede, quema sus propios pueblos, vacía el territorio. Napoleón avanza y no encuentra nada, ni alimentos, ni refugio, ni victoria clara. El espacio se convierte en enemigo. La distancia desgasta. El tiempo se alarga. Cuando Moscú cae, no hay celebración. La ciudad arde. No ofrece rendición. No ofrece paz. Napoleón espera. Confía en que el zar negocie, que el gesto simbólico baste. Pero el silencio es la respuesta. Y entonces llega el invierno. El frío no es solo clima. Es una fuerza implacable. Rompe cuerpos, rompe disciplina, rompe voluntad. El ejército empieza a deshacerse, sin necesidad de grandes batallas. Hambre, enfermedad, deserción. La retirada es peor que el avance. El enemigo acosa, el frío persigue. La muerte se acumula en los caminos. Napoleón observa cómo su obra se derrumba sin un golpe final, sin una escena heroica, solo desgaste. Rusia no derrota a Napoleón en un día, lo vacía. Cuando abandona el frente, ya no es el dueño del continente. Es un hombre que ha apostado todo y ha perdido lo único que no podía recuperar, y su ejército. A partir de ese momento, el imperio sigue en pie, solo por inercia, y Europa lo sabe. Después de Rusia, nada vuelve a ser igual. El ejército que regresa no es un ejército, es un resto. Hombres dispersos, historias rotas, una sombra de lo que fue. Europa observa y entiende el mensaje. Los antiguos enemigos regresan, las coaliciones se recomponen. Ahora no hay miedo, hay determinación. Napoleón intenta reconstruir, recluta nuevos soldados, organiza nuevas campañas. Confía en que su genio pueda compensar la falta de experiencia. Pero el tiempo ya no juega a su favor. Las derrotas empiezan a acumularse. No siempre son aplastantes, pero son constantes, y cada una reduce su margen de maniobra. Los aliados se alejan, los territorios se rebelan. El imperio, extendido al límite, empieza a deshacerse desde dentro. Napoleón sigue luchando, con inteligencia, con energía, con una voluntad que no acepta rendirse, pero ahora combate en inferioridad. En 1814, los ejércitos enemigos entran en Francia. Por primera vez, la guerra llega al corazón del imperio.
París cae, no con destrucción total, sino con un cansancio profundo, con la sensación de que continuar ya no tiene sentido. Napoleón abdica, no en un gesto teatral, sino como una consecuencia lógica. El poder que conquistó paso a paso se le escapa de la misma forma. Es enviado al exilio, a una isla pequeña, lejos de los mapas que dominó, lejos de los ejércitos que dirigió. Europa respira. Muchos creen que la historia ha terminado, que el ciclo se ha cerrado, que el nombre de Napoleón ya pertenece al pasado, pero se equivoca. Porque incluso derrotado, Napoleón aún no ha dicho su última palabra. El exilio en Elba parece definitivo. Una isla pequeña, un hombre vigilado, un imperio acabado. Europa se reorganiza. Los vencedores reparten poder, restauran monarquías, hablan de estabilidad. Creen que Napoleón ha quedado atrás, pero Napoleón observa, escucha y calcula. Francia no está tranquila. El nuevo orden no convence. El entusiasmo ha desaparecido. La memoria de la grandeza reciente aún pesa. Napoleón lo percibe. En febrero de 1815, toma una decisión que roza lo imposible: escapar. No lo hace con un ejército, ni con aliados poderosos, solo con determinación y una lectura precisa del momento. Desembarca en la costa francesa, como un fugitivo, como un rumor. A medida que avanza, los soldados enviados para detenerlo no disparan, escuchan. Napoleón habla, recuerda campañas, promete orden, apela a la lealtad y funciona. Los regimientos se suman, las órdenes se disuelven, el poder cambia de manos, sin combate. París lo recibe sin resistencia. El rey huye, el imperio se restablece. En cuestión de días, son los 100 días. Napoleón gobierna otra vez, pero esta vez todo es distinto. No hay margen para el error. Europa no negocia. Las potencias se preparan para cerrar la historia definitivamente. Napoleón lo sabe, y aún así avanza, porque detenerse nunca fue una opción, y porque para un hombre que ya lo ha perdido todo una vez, solo queda una cosa por hacer: jugar la última partida. Los 100 días no dejan espacio para el error. Napoleón lo sabe. Europa no negocia. Las potencias se mueven rápido. 2 ejércitos avanzan para cerrarle el paso. Antes de que pueda consolidarse, Napoleón decide atacar primero. Busca una victoria clara, una sola batalla que obligue a negociar. Waterloo es ese intento. El terreno es difícil. La lluvia lo empapa todo. El barro frena los movimientos. Retrasa la artillería. Complica cada decisión. Napoleón observa y calcula. Espera el momento justo. Pero el tiempo ya no es su aliado. Las órdenes se retrasan. Los mensajes llegan tarde. Las maniobras no encajan, como antes. El ejército francés combate con valentía. Carga una y otra vez. Avanza, retrocede y resiste. Napoleón apuesta todo a su último recurso, la Guardia Imperial. Durante años, la Guardia nunca ha fallado. Avanza en silencio, con disciplina absoluta, con la historia detrás. Y por primera vez, se detiene. La línea no se rompe. El fuego enemigo es implacable. La Guardia retrocede. Ese gesto, mínimo, casi imperceptible, recorre el campo de batalla, como una onda. La moral se quiebra. El ejército entiende lo que nunca había ocurrido. Napoleón observa el desorden crecer. No grita, no huye. Mira, Waterloo no es una masacre inmediata. Es un derrumbe progresivo, una batalla que se pierde por acumulación. Al caer la tarde, todo ha terminado. Napoleón abandona el campo, no como emperador victorioso, sino como un hombre que ya no puede cambiar el curso de los hechos. Waterloo no destruye solo un ejército, destruye una era, porque a partir de ese día, Napoleón deja de ser una posibilidad, se convierte en historia. Después de Waterloo, ya no hay margen para maniobras. Napoleón no huye, no intenta reorganizar ejércitos, no busca una última batalla, sabe que todo ha terminado. Se entrega a los británicos con la esperanza, quizá ingenua, de recibir un trato digno, de vivir como un general derrotado, no como una amenaza eterna. Pero Europa no quiere riesgos. Napoleón es enviado al lugar más lejano posible, una isla perdida en medio del Atlántico, de Santa Elena. Allí no hay ejércitos, no hay multitudes, no hay mapas que mover, solo viento y rocas y el océano. Napoleón pasa de gobernar un continente a caminar por senderos estrechos, de decidir el destino de millones, a discutir con carceleros y médicos. El tiempo, que siempre fue su aliado o su enemigo, ahora es su única compañía. Recuerda, dicta memorias, reinterpreta su propia historia. Sabe que la batalla final no se libra en el campo, sino en la memoria. Quiere ser recordado, como legislador, como reformador, como genio militar, no solo como conquistador. Su salud se deteriora lentamente, sin dramatismo, sin épica. En 1821, Napoleón muere en Santa Elena,
no rodeado de tropas, no en una capital, sino lejos de todo aquello que dio sentido a su vida. Europa sigue adelante, los mapas se estabilizan, los reyes regresan, pero algo ha cambiado para siempre, porque Napoleón no fue solo un hombre, fue una sacudida histórica, una ruptura, un antes y un después. Y aunque su cuerpo quedó en una isla remota, su nombre nunca volvió a estar realmente lejos de Europa. Cuando Napoleón muere en Santa Elena, no muere con él su influencia. Europa intenta volver atrás, restaurar tronos, recomponer el viejo orden, fingir que los años napoleónicos fueron solo una interrupción. Pero ya es imposible. Las fronteras pueden redibujarse, pero las ideas no regresan a su lugar original. Napoleón deja leyes que siguen vivas. El Código Civil atraviesa siglos. La administración moderna, la igualdad jurídica, la meritocracia militar, no desaparecen con su caída. Muchos de sus enemigos gobiernan usando estructuras que él diseñó. Su figura divide. Para algunos fue un tirano ambicioso que sacrificó millones por su gloria personal. Para otros fue un genio político y militar que dio estabilidad a un mundo roto por la revolución. La verdad no es cómoda. Napoleón fue ambas cosas. Fue orden y fue guerra. Fue ley y fue conquista. Fue progreso y fue devastación. Pero sobre todo, fue un producto de su tiempo que lo empujó más lejos, de lo que nadie había llegado. Napoleón cambió la forma en que Europa entiende el poder. Demostró que el talento podía superar al linaje, que un hombre sin corona podía ceñirse una. También enseñó los límites de la ambición, que ningún genio es más fuerte que la suma del desgaste, el tiempo y la resistencia colectiva. Hoy su nombre sigue vivo, en libros y debates, en monumentos, en advertencias, no como un héroe perfecto, ni como un villano absoluto, sino como una figura que obliga a pensar hasta dónde puede llegar un solo hombre, cuando la historia le abre una puerta. ¿Y qué ocurre cuando decide no cerrarla nunca? La historia suele contarse a través de victorias y derrotas, de fechas, de nombres, de batallas, pero al final todo se reduce a algo más sencillo: un hombre, un tiempo, una decisión tras otra. Napoleón fue muchas cosas. Fue soldado, gobernante y legislador, y exiliado, pero sobre todo fue alguien que nunca aceptó que el mundo tuviera un tamaño fijo. Nació en una isla pequeña y pensó en continentes. Mandó ejércitos, redibujó fronteras, alteró el curso de Europa y pagó el precio completo. Porque la historia no castiga solo el error, castiga el exceso, el impulso que no se detiene, la ambición que no sabe descansar. Cuando todo terminó, no quedó un imperio, no quedaron ejércitos. Quedó una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar un solo hombre? Cuando el talento, la oportunidad y el momento coinciden. ¿Y qué ocurre cuando decide avanzar una vez más de lo necesario? Napoleón no dejó una respuesta cerrada, dejó un espejo. En él se reflejan la grandeza y el límite, el orden y el caos, la inteligencia y la obstinación. Por eso su nombre no se apaga, porque no pertenece solo al pasado, pertenece a todas las épocas en las que alguien cree que puede cambiar el mundo si avanza lo suficiente. La historia no lo absuelve, tampoco lo condena del todo, lo recuerda. Y en ese recuerdo, Napoleón sigue caminando, no hacia una victoria, no hacia una derrota, sino hacia el lugar donde los hombres se convierten en historia. Toda historia necesita un final, pero no todos los finales necesitan ruido. Napoleón ya no avanza, no conquista, no gobierna y no decide, ahora solo permanece. Permanece en los libros, en los mapas que ya no se mueven, en las preguntas que siguen abiertas. Fue un hombre nacido lejos del centro que llegó a ocuparlo todo, que creyó que el movimiento constante era la forma de vencer al tiempo. Durante años lo logró, pero ninguna voluntad, por firme que sea, puede imponerse para siempre al desgaste, a la suma de errores, al límite humano. Napoleón no cayó de golpe, se fue apagando, como se apagan las cosas que han ardido demasiado tiempo. Y aún así, no desapareció, porque algunas vidas no se miden solo por su final, sino por la huella que dejan en todo lo que vino después. Hoy, cuando su nombre se pronuncia, no evoca una sola imagen, evoca contradicción, grandeza y destrucción, orden y violencia, genio y exceso. Eso es lo que lo mantiene vivo. No como ejemplo perfecto, no como advertencia simple, sino como una historia que obliga a pensar en el poder, en la ambición, en el momento exacto en el que avanzar deja de ser crecer. La historia sigue, siempre sigue, pero hay nombres que hacen que se detenga un instante. Antes de seguir, Napoleón es uno de ellos, y en ese instante de silencio, cuando el ruido del mundo se atenúa,
Su figura permanece inmóvil, no para ser juzgada de nuevo, sino para ser recordada.